Si tuviera la capacidad de convencerte de lo que espero intentar esta noche, tu percepción del mundo se transformaría. Cuando escuchas términos como Dios, Jehová, Señor, Jesús o Cristo, inevitablemente piensas en algo más grande que tú mismo, algo que adorarías. Mi propósito esta noche es demostrarte que Dios y la esencia del ser humano están entrelazados. Cuando afirmas, yo soy, estás reflejando la divinidad descrita en las Escrituras, así como tu propia existencia. Te preguntas cómo podría ser que Dios haya creado y mantenga el universo, mientras yo estoy aquí como un ser insignificante, con apenas 4 décadas de vida, y luego simplemente desaparezca. Pero ahora, volvamos a las Escrituras. Regresemos al capítulo 16 de Mateo, donde se hace la pregunta a los discípulos sobre quién es el Hijo del Hombre. Responden con diversas opiniones, algunos mencionan a Juan el Bautista, otros a Elías, Jeremías o uno de los profetas. Luego, Jesús les pregunta directamente, ¿quién de ellos dicen que es Él? Y Pedro responde, que es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús reconoce esta respuesta y le dice que es bendito, señalando que esa revelación no proviene de la carne y la sangre, sino del Padre Celestial. Aquí, se equipara al Hijo del Hombre con la percepción interna del ser humano, no solo como el órgano físico de la vista, sino como la conciencia misma de uno mismo. Se hace referencia a que cuando eres consciente de tu propia conciencia, estás reconociendo tu humanidad. Entonces, se iguala al Hijo del Hombre mencionado en el Antiguo Testamento con la percepción interna del ser humano, presentándolo en el Nuevo Testamento como nada más que la capacidad de percepción humana, y lo identifica como Cristo, definiendo a Cristo como el Hijo de Dios. Encontramos en el Nuevo Testamento que Cristo es definido como el poder y la sabiduría de Dios. Por lo tanto, se argumenta que la percepción interna del ser humano es el poder y la sabiduría de Dios. Si el ser humano no es consciente de ello, no podrá ejercer ese poder ni esa sabiduría. Así que en este momento estoy intentando persuadirte de que cuando dices yo, antes de expresar cualquier cosa, estás reconociendo el poder y la sabiduría de Dios. No se puede separar el poder de Dios y la sabiduría de Dios mismo. Entonces, al final, podrías afirmar, yo y mi Padre somos uno, porque así se llama al Hijo de Dios. Ahora se nos desafía a poner a prueba esta afirmación para ver si es verdadera. Espero que consideres ponerla a prueba cuando te digo que tu propio ser maravilloso, es decir, tu conciencia y tu capacidad de imaginación, es en realidad Dios. Aunque antes creías que eras insignificante, simplemente una entidad que existe en la Tierra por un breve periodo de tiempo, con la esperanza, tal vez, de una vida futura, pero sin garantías. Ahora, te estoy diciendo que en realidad eres Dios, tu propia maravillosa conciencia y tu capacidad de imaginación humana. Esa es la divinidad descrita en las Escrituras, y no hay otro Dios encerrado como estamos en estos cuerpos físicos. Fue por un propósito que asumimos esta encarnación. Ahora, examinemos lo que nos dicen sobre este Hijo del Hombre, que ahora se equipara con la percepción interna del ser humano. Según se relata en el 3er capítulo del libro de Juan, versículo 13, se menciona que nadie ha ascendido al cielo, excepto aquel que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Aquí, encontramos la idea de que eres un ser preexistente. La ascensión del Hijo del Hombre, como se describe en el siguiente verso, el 14, se compara con el relato de Moisés levantando la serpiente en el desierto. Esto sugiere que así como la serpiente fue levantada, también lo será el Hijo del Hombre. Aunque se utilicen imágenes, la verdad subyacente es que descendiste a esta generación en un mundo marcado por la muerte, donde todo tiene un principio, una etapa de desarrollo y finalmente desaparece. Sin embargo, hay algo dentro de ti que fluye a través de este disfraz humano y no puede ser afectado por la muerte, eso es la preexistencia. Tu verdadero hogar es el cielo, que representa la armonía.
Has dejado completamente este estado divino al fingir ser un ser humano. Has descendido a la humanidad, adoptando todas sus debilidades, limitaciones y restricciones, con el propósito de experimentar este mundo de mortalidad y decadencia. Llegará un momento en el tiempo en el que ascenderás más allá de estas limitaciones, llevando contigo la experiencia adquirida debido a esta restricción. Ascenderás de la misma manera en que Moisés levantó la serpiente en el desierto, esto fue una señal anticipada. Te levantarás desde la base de tu columna vertebral, ascendiendo desde dentro de ti mismo, porque el cielo reside en tu interior. Te levantarás como una serpiente ardiente, sin perder tu identidad en el proceso. La forma en la que te manifiestas es difícil de describir. Te diré que tu apariencia superficial es humana. Tu rostro, tus manos, tu voz. Sin embargo, no puedo detallar el cuerpo que habitas. Es una entidad que posee un poder y una sabiduría infinitos, aunque adopta una forma física. Eres tan magnífico que tu descenso no fue un error, más bien, fue parte de un plan preestablecido para ingresar al mundo de la mortalidad y la decadencia, con el propósito de superarlo. Al utilizar este disfraz humano, sabíamos quiénes éramos, pero nos comportábamos como si fuéramos simplemente mortales. Era como si un actor en un escenario asumiera su papel, aunque en su mente siempre esté consciente de su verdadera identidad como el gran actor. Después de la función, regresa a casa, se quita el disfraz y lo guarda para la próxima actuación. Sin embargo, en esta obra de Dios, no te despojas del disfraz, lo llevas para experimentar la vida en su totalidad, ya sea por un breve periodo o por más tiempo. En última instancia, el ojo del hombre representa la divinidad descrita en las Escrituras, independientemente de la duración o las circunstancias de nuestra experiencia terrenal. Colócalo en el cofre por ahora. Antes de continuar con las pruebas, permíteme aclarar lo que mencioné en la última noche de conferencias, el viernes pasado. Surgió una pregunta relacionada con algo que expresé anteriormente, que las clasificaciones en el cielo son análogas a las de la tierra, ya que este mundo terrenal es solo una imitación, una sombra de las realidades eternas. Créeme, cuando dices yo antes de afirmar cualquier otra cosa, estás proclamando tu existencia, y esa sensación de ser es divina. Eso es Dios. Ahora, ¿qué te gustaría hacer? Todas las cosas son posibles para Dios. Después de afirmar que, yo soy, podrías visualizar exactamente lo que deseas ser. Si confías en lo que te estoy diciendo sobre tu propia esencia, y continúas siendo fiel a esa creencia que has asumido, esa suposición se fortalecerá. De hecho, en este proceso, estás rezando en el verdadero sentido de la palabra. No estás orando a ningún Dios externo, estás manifestando desde tu propio ser. En este proceso, el individuo despierta dentro de sí mismo, y a quien está dirigida esta manifestación es al ser interno, la percepción interna del ser humano, que es Dios. Esta noche, tienes la oportunidad de ponerlo a prueba. Te insto a que te sometas a esta prueba y veas por ti mismo. Muchas personas no se dan cuenta de que Jesucristo está dentro de ellos, a menos que se enfrenten a esta prueba. Examínate para ver si mantienes la fe, no la fe que te han impuesto desde afuera, sino la fe en que tu maravilloso ser interior es Dios. Pruébalo para confirmar si estás manteniendo esa fe. Si mantienes esa fe y crees en que todas las cosas son posibles para Dios, deberías poder demostrarlo en las pruebas. Basándome en mi propia experiencia y convencimiento, he llegado a la conclusión de que existe un Dios, porque soy consciente de mi propia existencia. Reconozco que todo se lleva a cabo a través de Él y que nada se logra sin Él. Partiendo desde cero, simplemente imaginando un estado, y luego asumiendo su realidad, experimento ese estado en el momento presente. Con el tiempo, ese estado se materializa en mi realidad cotidiana. Entonces, he descubierto a Dios. He hallado la fuente de los sucesos de la vida.
Mi principal preocupación es compartir este conocimiento con los demás y transmitirles que todos somos uno. Nadie es superior a otro, independientemente de su riqueza o estatus en el mundo terrenal. Básicamente, todos poseemos el mismo poder creativo. Ya sea que estemos detrás de las rejas sirviendo a la vida o dictando sentencias, compartimos el mismo poder creativo, somos uno y el mismo ser. En última instancia, solo hay un Dios. Sin embargo, a los seres humanos les resulta difícil mantenerse en el presente, por lo que hablan en términos de tú eres o lo es, y nunca se reducen a lo fundamental. Pero yo soy la causa de los fenómenos de mi vida, ya sea bueno, malo o indiferente. Tengo que vivir con ello y ajustar mis suposiciones para cambiar el mundo en el que vivo. Ahora puedo considerar otro enfoque. Digo que eres tú mismo porque sientes la necesidad de ayudar a otro, sí, porque en última instancia somos uno. Si la solicitud de alguien se alinea con el principio de la regla de oro, es decir, algo que me gustaría que me hicieran, entonces puedo ayudarlo de manera voluntaria. Sin embargo, si me preguntas algo que no se ajusta a este principio, te doy total libertad para buscar ayuda en otro lugar, sin importar lo que haya dicho antes. Pero si alguien me pide ayuda dentro de este marco, todo lo que hago es simple. En las Escrituras se nos dice que cualquier cosa que pidamos, sabiendo que es escuchada, se nos concederá. Entonces, imagínate aquí, siendo un ser racional en la superficie de tu ser, sabiendo algo que la profundidad de tu propio ser no conoce. En ese momento, te das cuenta de que hay una discrepancia entre tu conocimiento consciente y el potencial subconsciente. O lee eso en la historia de Ezequiel. Estos son los ancianos de Israel que ingresaron a una habitación oscura y tallaron en las paredes todas las cosas terribles. Dentro de sí mismos, dicen: el Señor no ve esto. Sin embargo, el Señor está hablando con su profeta Ezequiel. Él menciona que los ancianos de Israel creen que no los ve, pero Él los está observando y conoce todas las abominaciones que están llevando a cabo dentro de la gran caverna. Todos cosecharán lo que han sembrado, porque Él ve lo que los ancianos de Israel ven, pero ellos creen que, debido a la oscuridad y la caverna, nadie sabe lo que están haciendo, excepto Dios. He reiterado una y otra vez que no hay ficción en este mundo. Cuando oras, cierras la puerta, y aunque tus sentidos puedan negar lo obvio, tu Padre interior te recompensará. Sin embargo, ambos sirven para ti, y tú y el Padre son uno. Entonces, ¿cómo comunicas lo que necesitas? Él te escucha exactamente lo que solicitas. Si se ajusta a tu código ético, pídeselo a uno, pero no consultes a aquellos que no saben cómo orar o que no están dentro de los principios de la regla de oro. Haz a los demás lo que te gustaría que te hicieran a ti, es tan simple como eso, y la mayoría de las solicitudes cumplirían con esta regla. Por lo tanto, simplemente escuchas y luego dejas ir por completo, pero en las profundidades de tu ser, todavía lo escuchas. Y el Padre conoce todos los medios siempre, por lo que la mejor manera es externalizar. Como siempre, ha sido un verdadero placer compartir este tiempo contigo. Tu participación ha enriquecido esta experiencia y me gustaría invitarte a que sigamos profundizando juntos en estas reflexiones. ¿Te gustaría dejar un comentario compartiendo tus emociones y pensamientos generadas con el video de hoy? Me encantaría conocer tus pensamientos al respecto. Además, si te has sentido inspirado por nuestras ideas y deseas continuar explorando este fascinante mundo de la espiritualidad y el autoconocimiento, te invito cordialmente a que te suscribas al canal. Así podrás recibir más contenido relevante y motivador directamente en tu bandeja de entrada. Juntos podemos seguir creciendo y aprendiendo. Imagina por un momento que tienes el poder de reinventar tu vida. No nos referimos a modificar tu rutina diaria, tu alimentación o incluso tus hábitos.
Hablamos de cambiar la esencia misma de tu realidad. Tus relaciones, tu carrera y tu bienestar. Esta transformación no comienza desde el exterior, sino desde el lugar más íntimo y poderoso que posees. Tu percepción interna de ti mismo. En un mundo donde constantemente nos llegan mensajes sobre quiénes deberíamos ser, qué deberíamos desear y cómo deberíamos actuar, emerge una voz que nos recuerda el inmenso poder que reside en el simple acto de cambiar nuestra percepción interna de nosotros mismos. Esta perspectiva plantea una revolución personal que no se basa en luchas externas o cambios superficiales, sino en la reinvención de nuestra percepción de nosotros mismos. ¿Qué tal si te dijera que la realidad que experimentas cada día, con sus limitaciones y desafíos, está condicionada no tanto por las circunstancias externas, sino por cómo te percibes a ti mismo? La premisa es audaz. Tú eres el arquitecto de tu destino y el lienzo de tu vida. Espera que lo pintes con los colores de tus más profundos deseos y aspiraciones. Para aquellos que no estuvieron presentes el domingo pasado, permítanme resumir rápidamente el pensamiento expresado aquí por Naval Godard en 1953. Se afirmaba que el mundo era una manifestación de la conciencia, y que el entorno, las circunstancias y las condiciones de vida de un individuo eran simplemente la representación externa del estado particular de conciencia en el que ese individuo residía. Por lo tanto, el individuo veía lo que era en virtud del estado de conciencia desde el cual observaba el mundo. Cualquier intento de cambiar el mundo exterior antes de modificar la estructura interna de su mente sería en vano. Todo ocurre por orden. Aquellos que nos ayudan o nos obstaculizan, conscientes o no, son los servidores de esa ley que constantemente moldea las circunstancias externas en armonía con nuestra naturaleza interior. El domingo pasado, se les pidió que distinguieran entre la identidad individual y el estado que ocupa. La identidad individual se refiere al Hijo de Dios, es decir, ¿hablo de ti o estoy hablando de mí mismo? Me refiero realmente a nuestra imaginación, eso que es permanente se fusiona con el estado y cree ser el estado con el que se fusiona. Sin embargo, en cada momento del tiempo, somos libres de elegir el estado con el que nos identificamos. Y eso nos lleva al tema de hoy. Cambiar el sentimiento del yo. Espero no obtener la misma reacción que se menciona en el capítulo 6 del Evangelio de Juan, donde se nos dice que cuando esto fue dado al mundo, todos lo abandonaron, dejando solo un puñado atrás. Porque cuando les dijo que no había nadie a quien cambiar sino a uno mismo, dijeron que esta es una enseñanza dura. Es difícil aceptar esta verdad, porque como él dijo, nadie viene a mí si yo no lo llamo. Esta afirmación resonó tan profundamente que cuando la repitió 3 veces, muchos lo dejaron y ya no caminaron con él. Dirigiéndose a los pocos que quedaban, les preguntó, ¿quieren irse también vosotros? Ellos respondieron, ¿a dónde iríamos? Tú tienes palabras de vida eterna. En resumen, es más fácil cuando puedo culpar a otro por mi desgracia. Pero ahora que se me dice que nadie viene a mí si yo no lo llamo, que yo soy el único responsable de mis fortunas y desgracias, se trata de una verdad difícil de aceptar. ¿Quién puede escucharla? ¿Quién puede entenderla? ¿Y quién la creerá? Entonces él dijo, y ahora me santifico a mí mismo para que ellos también se santifiquen a través de la verdad. Porque si esta es la verdad, entonces no hay nadie a quien cambiar, nadie a quien sanar, nadie a quien purificar, sino a uno mismo. Y así comenzamos con el yo. La mayoría de nosotros somos completamente inconscientes del yo que realmente valoramos. Nunca hemos examinado a fondo ese yo, por lo que no lo conocemos. El yo no tiene una apariencia física definida, pero se moldea a sí mismo en una estructura a través de todo lo que consiente y todo en lo que cree. Pocos de nosotros realmente sabemos qué creemos. No tenemos ni idea de las innumerables supersticiones y prejuicios que dan forma a este yo interno e informe, que luego se proyecta como el entorno del individuo,
como las condiciones de vida. Reflexionen sobre esto detenidamente cuando regresen a casa. Nadie viene a mí sin que yo lo llame. Tú no me has elegido, yo te he elegido. Nadie puede quitarme la vida, yo mismo la pongo. No hay poder que pueda quitarme nada de lo que forma parte del arreglo interior de mi mente. Todo lo que me diste, lo he guardado, y nada se pierde excepto el hijo de perdición o la creencia en Dios, y porque nada puede perderse sino la creencia en la pérdida. No aceptaré la pérdida de nada de lo que me has dado que sea bueno. Por lo tanto, me santifico para que sean santificados a través de la verdad. ¿Cómo podemos cambiar el yo? En primer lugar, debemos descubrirlo, y lo hacemos mediante una observación crítica de nosotros mismos. Esto te revelará un yo que te impactará profundamente. Te sentirás totalmente, no diría asustado, sino avergonzado de admitir que alguna vez has conocido a una criatura tan baja. Si incluso Dios mismo se presentara en esta forma despreciable, lo negarías 1000 veces antes de que cantara un solo gallo. No podrías creer que este yo es el que has llevado contigo, protegido, excusado y justificado. Entonces, comienzas a cambiar este yo después de hacer el descubrimiento a través de una observación crítica. Porque la aceptación del yo es la esencia del problema moral del mundo y el epítome de una verdadera perspectiva de la vida. Porque es la única causa de todo lo que observas. Tu descripción del mundo es una confesión del yo que no conoces. Cuando describes a otro, describes a la sociedad, describes cualquier cosa, tu descripción de lo que observas revela a quien conoce esta ley, el ser que realmente eres. Así que primero debes aceptarte a ti mismo. Cuando ese ser es aceptado, entonces puedes empezar a cambiar. Es mucho más fácil tomar las virtudes del Evangelio y aplicarlas como palabra de vida. Amar al enemigo, bendecir a los que nos maldicen y dar de comer al hambriento. Pero cuando el hombre descubre que el ser que hay que alimentar, el ser que hay que vestir, el ser que hay que abrigar, el mayor enemigo de todos es ese yo, entonces se avergüenza. Se avergüenza completamente de que ese sea el ser. Pues era más fácil compartir con otro algo que poseo, un abrigo de más y dárselo a otro. Pero cuando conozco la verdad, no es eso. Empiezo con el ser habiendo descubierto, y empiezo con el cambio de ese ser ahora. Permíteme compartirte una historia. Hace unos años, en esta misma ciudad, estaba dando una serie de conferencias cerca de un lago, aunque sinceramente no recuerdo el nombre del lago exacto, algo parecido a Parkview Manor. El lugar donde di mi discurso era un auditorio, y antes de la reunión, un caballero se acercó buscando audiencia. Cruzamos la calle hasta llegar a un pequeño parque, donde me confesó que tenía un problema que consideraba insoluble. Le dije que no existen problemas insolubles, pero él insistió. Tú no conoces mi problema. No se trata de mi estado de salud, te lo aseguro. Mostró su piel y me dijo. Mira la piel que llevo. Yo le pregunté qué tenía de malo, a mí me parecía preciosa. Él respondió. Mira el pigmento de mi piel. Por un accidente de nacimiento, ahora estoy siendo discriminado. Las oportunidades para progresar en este mundo se me niegan solo por este accidente de nacimiento, por haber nacido con un color de piel diferente. Oportunidades para avanzar en todos los campos, vecindarios donde me gustaría vivir y formar una familia, lugares donde me encantaría abrir un negocio, no puedo instalarme en esas zonas. Así que le compartí mi experiencia personal. Cuando llegué a este país, no enfrenté ese problema específico, pero sí me encontré siendo un extranjero en medio de todos los estadounidenses. Aunque no fue fácil, él me interrumpió diciendo: ese no es mi problema, Neville. Otros han venido aquí hablando con acento pero no tienen mi piel, y yo nací americano. Entonces, le narré una experiencia propia en Nueva York. Si me pidieran que nombrara a un hombre al que consideraría mi maestro, mencionaría a Abdullah.
Estudié con ese señor durante 5 años. Tenía el mismo color de piel, el mismo pigmento que este señor del que hablamos. Nunca permitió que nadie se refiriera a él como un hombre de color. Estaba muy orgulloso de ser negro y no deseaba ninguna modificación de lo que Dios le había hecho. Entonces se volvió hacia mí y me preguntó: ¿has visto alguna vez un cuadro de la Esfinge? Respondí afirmativamente y él continuó explicando. Representa los 4 cuartos fijos del universo: el león, el águila, el toro y el hombre. Y aquí está el hombre, que es la cabeza, la corona de esa criatura llamada Esfinge, que aún desafía el conocimiento del hombre para descifrarla. Estaba coronada con una cabeza humana, y si miras cuidadosamente la cabeza, Neville, verás que quien la modeló debe haber sido un negro. Tenía facciones de negro. Y si eso aún desafía la capacidad del hombre para desentrañar, estoy muy orgulloso de ser negro. He visto a científicos, médicos, abogados, banqueros, de todas las clases sociales. Buscar una audiencia con el anciano Abdullah era considerado un honor por todos los que acudían. Sentían privilegio al ser admitidos en su casa y recibir una entrevista. Si alguna vez era invitado a salir, y siempre lo era el invitado de honor. Él me dijo: Neville, primero debes comenzar contigo mismo. Encuéntrate a ti mismo. Nunca te avergüences del ser que eres. Descúbrelo y comienza el cambio de ese ser. Le expliqué a este caballero exactamente lo que Abdullah me había enseñado. Que no había ninguna causa exterior, sino que era una disposición de su propia mente. Si era discriminado, no era por el pigmento de su piel. Aunque me mostró carteles tan grandes como todos los exteriores que le negaban el acceso a ciertas zonas, la señal estaba ahí solo porque en las mentes de algunos hombres se formaban tales patrones y atraían hacia sí lo que ahora condenarían. Que no hay poder exterior a la mente del hombre para hacer algo al hombre, y él, por el arreglo de su propia mente al consentir estas restricciones desde su nacimiento y ser condicionado lentamente a través de su juventud, despertando a la edad adulta creyéndose establecido, tendría que ser establecido. Pero nadie viene a mí sin que yo lo llame. Entonces, alguien viene a condenar o a alabar, no pueden venir a menos que sean llamados. No es un hombre llamado Neville, sino ese ser secreto que no se llama Neville, el ser secreto que es la suma total de todas mis creencias, todas las cosas que consiento que forman un patrón de estructura. Ese ser secreto atrae hacia sí cosas en armonía consigo mismo. Bueno, ese hombre se fue y luchó consigo mismo. No podía creer todo lo que le dije esa noche, pero el domingo pasado por la mañana en el vestíbulo se acercó y renovamos la amistad. Él me llevó al lado para mostrarme el fruto de esta enseñanza. Me dijo: Neville, me llevó casi 3 años superar realmente esa idea fija de que, por accidente de nacimiento, sería un ciudadano secundario. Pero la superé. Ahora aquí está mi oficina en Wilshire Boulevard. Elegí este lugar no porque fuera el único que me ofrecieron. Me ofrecieron 4 lugares igualmente maravillosos. Elegí este porque tenía más facilidades telefónicas, pero los otros eran igual de buenos. Aquí está mi oficina. No podría juzgar mis ingresos por este despacho, por muy bonito que sea. Todo es hermoso en ella. Pero Neville, este año ganaré $250,000. Bueno, en Estados Unidos, sigue siendo una fabulosa suma de dinero. Sería asombroso en cualquier otra parte del mundo. Incluso en la fabulosa América, un hombre que gana $250,000 está realmente en lo más alto. Y ese era el hombre que hace unos años me dijo que todo el vasto mundo estaba en su contra por el accidente de su nacimiento. Ahora sabe que es en virtud del estado de conciencia con el que se identifica y la elección es suya. Volver a las restricciones de su infancia cuando se creía o continuar en la libertad que ha encontrado.
Así que tú y yo podemos ser cualquier cosa en este mundo que deseemos ser si definimos claramente nuestro objetivo en la vida y nos ocupamos constantemente de ese objetivo. Debe ser habitual el concepto noble que tenemos de nosotros mismos. No debe abandonarnos ni un solo momento y quitarnos cuando salgamos de esta iglesia. Nos sentimos libres aquí. Sentimos que tenemos algo en común, por eso estamos aquí. Pero, ¿vamos a mantener el noble concepto que ahora tenemos de nosotros mismos cuando crucemos la puerta y entremos en ese autobús, o vamos a volver a las restricciones que teníamos antes de venir aquí? La elección es nuestra. Y la lección más difícil de aprender es que no hay nadie en este mundo que pueda ser atraído a tu mundo a menos que tú, y solo tú, lo llames. Así que no hagas lo que ellos hicieron hace miles de años, porque ese es el principio de la separación de la gran verdad. Nos dicen que se apartaron de ella para no volver a caminar con ella, y a los pocos que se quedaron tampoco les gustó. Pero, ¿a dónde irían si esta es la palabra de la verdad eterna? No es que sea verdad solo para estos tiempos, pero si esta es la ley del ser y en todas las dimensiones de mi ser se mantiene, si esto es eternamente verdad, entonces déjame aprender la lección ahora, aunque luche conmigo mismo como él lo hizo durante 3 años. Por lo tanto, el cambio del yo es algo selectivo porque los estados no numerados son estados infinitos, pero el yo no es el estado. El yo cree ser el estado cuando entra y se fusiona con él. Así que se encontró en un estado y, sin la capacidad de discriminación en su juventud, se fusionó con el estado y creyó que estas restricciones eran verdaderas. Le llevó 3 años desenredar el yo de estas ideas fijas con las que había vivido durante tantos años. Ahora, para ti, puede tomar solo un momento o también puede llevar tus 3 años. No puedo decirte cuánto tiempo te llevará, pero te diré una cosa. Se puede medir por el sentimiento de naturalidad. Puedes cultivar un sentimiento hasta que sea natural, y en el momento en que el sentimiento se vuelva natural, comenzará a dar frutos dentro de tu mundo. Así que compartí esta historia en una pequeña reunión aquí en la ciudad y aunque no muchos hicieron preguntas al respecto, 3 personas cuestionaron. Pero él debe haber tenido dinero antes. Seguro que conocía a la gente adecuada. De alguna manera debe haber tenido algo de sustancia para empezar, ¿verdad? Porque ¿cómo puedes salir a prestar $100 millones y llamar a eso un hecho real de que tienes eso para prestar? Y decirme que no tenías a alguien que lo tuviera, o que tú mismo no lo tenías. No pregunté al Señor sobre los hechos individuales del caso. Entré en la oficina, lo vi, no miré sus libros. Él me ofreció voluntariamente esta información y me dio la cifra de $250,000 neto para el año. No he comprobado ni verificado en modo alguno la declaración. La creo implícitamente, pero no voy a estar de acuerdo con aquellos que creen que a menos que tengas ciertas cosas para empezar, no puedes aplicar esta ley. Puedes comenzar ahora desde cero y elegir el ser que quieres ser. No vas a cambiar el pigmento de tu piel, pero descubrirás que tu acento, el pigmento de tu piel o tu supuesto origen racias no serán un obstáculo. Porque si alguna vez un hombre se ve obstaculizado, solo puede ser el estado de conciencia en el que permanece lo que le obstaculiza. El hombre es liberado o constreñido por razón del estado de conciencia en el que persiste. Si persiste en él, bueno, entonces diré que persiste en él, pero le advierto que a nadie le importa, y eso es un golpe terrible. Cuando un hombre descubre que a nadie, excepto a sí mismo, realmente le importa, así que nos encontramos llorando con nosotros mismos, con la esperanza de conseguir que otros lloren con nosotros. Y qué terrible golpe cuando llega el día en que descubrimos que en realidad nunca le importó a nadie. Nos escucharán un momento mientras pasaban por allí, pero en realidad no les importamos. Cuando hacemos ese descubrimiento, nos sacudimos y nos apropiamos con valentía del don que nuestro Padre nos dio antes de que existiera el mundo. Permíteme mostrarte el don. Seguramente has leído el Padre Nuestro, posiblemente a diario,
pero lo has leído como una oración de una traducción que no revela el sentido del evangelista. La verdadera traducción la encontrarás en la obra de Farrar Fenton, donde en el original está escrito en el modo imperativo pasivo, que es como una orden permanente, una cosa que hay que hacer absoluta y continuamente. De modo que ahora puedes considerar tu universo como una vasta maquinaria entretejida en la que suceden todas las cosas. No hay nada que hacer. Todas las cosas están sucediendo. Así que está escrito de esta manera. Tu voluntad debe hacerse, tu reino debe ser restaurado. Es la única manera en que se podría expresar si se expresara en el modo imperativo pasivo, pero del latín del que se hizo nuestra traducción no existe el primer aoristo del modo imperativo pasivo. Así que lo tenemos en la forma en que lo tenemos, pero no revela la intención de los misterios. Si ves que todas las cosas son ahora, no te conviertes, simplemente seleccionas el estado que quieres ocupar. Al ocuparlo, parece que te conviertes, pero ya es un hecho. Cada aspecto de ese estado, en su más mínimo detalle, está elaborado y teniendo lugar. Al ocupar el estado, pareces pasar por la acción de desplegar ese estado, pero el estado está completamente terminado y teniendo lugar. Así que ahora puedes elegir el ser que quieres ser, y al elegir un ser distinto al que estás expresando ahora, comienzas el cambio del sentimiento del yo. Ahora, ¿cómo sabré que he cambiado el sentimiento del yo? Comenzando primero con una observación acrítica de mis reacciones ante la vida, y luego notando mis reacciones cuando creo estar identificado con mi elección. Si parto de la base de que soy el hombre que quiero ser, permítanme observar mis reacciones. Si son como eran, no me he identificado con mi elección, pues mis reacciones son automáticas. Por lo tanto, si yo cambiara, automáticamente cambiarían mis reacciones ante la vida. Así que el cambio del sentimiento del yo resulta en un cambio de reacción, cuyo cambio de reacción es un cambio de entorno y de comportamiento. Pero déjame advertirte ahora. Una pequeña alteración del estado de ánimo no es una transformación, no es un verdadero cambio de conciencia. Porque al cambiar mi estado de ánimo por el momento, puede ser rápida y rápidamente, diría yo, reemplazado por otro estado de ánimo en sentido inverso. Cuando digo que cambié, como ese señor cambió su humor básico, su estado de conciencia, significa que, habiendo asumido que soy lo que el momento negó, lo que mi razón negó, que permanezco en ese estado el tiempo suficiente para que ese estado sea estable, para que todas mis energías fluyan desde ese estado. Ya no pienso en ese estado, estoy pensando desde ese estado. De modo que cuando un estado se vuelve tan estable como para expulsar definitivamente a todos sus rivales, entonces ese estado de conciencia central y habitual desde el que pienso define mi carácter, y es realmente una verdadera transformación o cambio de conciencia. Cuando alcance ese estado de estabilidad, observa cómo mi mundo se moldea entonces en armonía con este cambio interior, y los hombres vendrán a mi mundo. La gente vendrá a ayudar, y ellos pensarán que están iniciando el impulso de ayudar, pero solo están desempeñando su papel. Deben hacer lo que hacen porque yo he hecho lo que hice. Habiendo pasado de un estado al otro, he alterado mi relación con el mundo que me rodea, y ese cambio de relación obliga a un cambio de comportamiento con respecto a mi mundo. Así que tienen que actuar de manera diferente hacia mí. Por lo tanto, al cambiar el yo, se empieza con el deseo, que desarrollaremos y elaboraremos mañana por la noche. Pues se empieza por el deseo. El deseo es el resorte de la acción, porque tienes que querer ser distinto de lo que eres. Fracasamos porque no nos enamoramos lo suficiente de una idea. No estamos, diría yo, lo suficientemente conmovidos como para querer ser otros de lo que somos. Si consiguiera que te enamoraras por completo de algún estado hasta el punto de que atormentara la mente, casi podría profetizar que en un futuro no muy lejano, exteriorizarás ese estado dentro de tu mundo. La razón por la que fracasamos es que no tenemos el hambre suficiente para cambiar, porque o no conocemos la ley,
o no tenemos el impulso o el hambre para realmente provocar el cambio. Porque el cambio del sentimiento del yo resulta en el cambio de la reacción, cuyo cambio de reacción resulta en un cambio de mundo. Si te gusta tu mundo y eres complaciente con él, no has comenzado el camino de los misterios. Porque la primera bienaventuranza apela a quien no es complaciente. Bienaventurados los pobres de espíritu. Debes ser pobre de espíritu, no complaciente, no satisfecho. El hombre que piensa que por razón de nacimiento la religión que heredó al nacer le basta, que no está insatisfecho, no está, diría yo, conmovido. Ese ser es complaciente y, por lo tanto, no es pobre de espíritu, es muy rico de espíritu. El suyo no es el reino de Dios. Porque si pudiera conmoverte, hacerte insatisfecho de ti mismo, entonces reconocerías ese yo y te pondrías a cambiarlo. Porque el único campo de actividad para el hombre es dentro de sí mismo y sobre sí mismo, no se trabaja sobre el otro. El día que cambies tu yo, ese día cambiarás tu mundo. Ahora veo que mi tiempo se acaba rápidamente, y por eso, en el minuto que me queda aquí, permítanme que no les inste. Porque si vienen a la reunión de mañana por la noche sin mucha hambre, no se beneficiarán. Pero espero que muchos de ustedes estén allí. Incluso si os animáis hasta el punto de intentar, diría yo, refutar lo que os he dicho, aceptaría ese reto. Porque en el intento de refutarlo, sé que si fuerais sinceros en vuestro intento, lo demostraría. Así que espero que muchos de vosotros vengáis y disfrutéis de esta fiesta con nosotros. Estamos aquí en la ciudad en el Ebel durante 15 noches, de lunes a viernes, como les dijo el señor Smith durante 3 semanas consecutivas. Si no pueden asistir a todas, y espero que muchos de ustedes lo hagan, elijan los títulos que más les atraigan mañana por la noche. Para mí, es fundamental la importancia de definir un objetivo en este mundo, tener una meta. Porque sin un objetivo, no tienes rumbo, y se os advirtió en el libro, o yo diría en la epístola de Santiago, que el hombre de doble ánimo es inestable en todos sus caminos, que tal hombre no crea que recibirá algo del Señor, porque es como una ola que es impulsada y sacudida por el viento. Ese hombre nunca alcanza su meta. Así que debes tener un objetivo, y mañana por la noche te mostraremos la importancia de definir el deseo. Existen ciertas escuelas que te enseñan a suprimir el deseo, mientras que nosotros te enseñamos a intensificarlo y te mostramos la razón de tal enseñanza. Te explicamos lo que la Biblia enseña sobre el deseo y ahora pasaremos a la ayuda que muchos de vosotros habéis pedido hoy. Aquellos que no estuvieron aquí el domingo, permítanme recordarles que se trata de una técnica muy sencilla, como os expliqué el domingo. Cada vez que mentas en favor de otro, estás mediando Dios al hombre. Así que nos sentamos en silencio y simplemente nos convertimos en imitadores de nuestro Padre. Él llamó al mundo a la existencia siendo lo que Él llamaría. Así que nos sentamos y escuchamos como si oyéramos a alguien que nos felicita por haber encontrado lo que buscamos. Así que vamos al final del asunto y escuchamos como si oyéramos y miramos como si viéramos. Tratamos de sentirnos justo en la situación de nuestra oración contestada, y allí esperamos en el silencio solo unos 2 minutos. Entonces, bajarán las luces para ayudaros. Y permítanme recordarles que si quieren aclararse la garganta, por favor háganlo. Si quieren cambiar de posición en la silla, háganlo. Siéntanse como si estuvieran solos en casa. Porque si no lo hacen e intentan no molestar al vecino, no podrán ejercitar su imaginación en nombre de nadie. Así que ahora tomaré la silla y simplemente escucha con atención como si escucharas. Te haré esta promesa. El día que estés muy tranquilo de mente y realmente te vuelvas atento, escucharás como si viniera de fuera lo que en realidad está susurrando desde tu interior. Recuerda esta hermosa oración, y si te sientes identificado, repítela cuantas veces creas necesarias en comentarios. Mi imaginación es el poder más divino que poseo.
lo uso sabiamente para crear la vida que deseo. Gracias por acompañarnos hasta el final de este video. Esperamos que hayas encontrado inspiración y sabiduría en nuestras palabras. Recuerda que el poder de la transformación yace dentro de ti. Si te ha gustado el contenido, no olvides suscribirte para más videos como este y dejar tu like si te ha sido útil. Nos vemos en el próximo video. Para empezar, permíteme recordarte que tú posees un potencial que aún no has explorado por completo. Déjame compartir contigo el secreto, si así lo deseas. Todo lo que necesitas hacer es comprender el enorme potencial que esto conlleva. Aún no has percibido la magnitud de la capacidad de manifestar todo lo que puedas imaginar que está al alcance de tu mano. Es momento de que cuestiones tu comprensión de la realidad. Todo lo que pensabas que sabías está siendo puesto de cabeza. ¿No te das cuenta de que el mundo es todo lo contrario a lo que te han enseñado hasta ahora? Es como si vivieras en un lugar donde la verdad está velada por múltiples capas de ilusión. Cuando logres entender esto y lo interiorices profundamente, comenzarás a interactuar con el universo de una manera completamente diferente y todo se volverá sorprendentemente sencillo. La ley de la atracción es sorprendentemente simple. Si prestas atención, estás continuamente manifestando cosas en tu realidad. Con tu poderoso ser, estás dando forma a la realidad que te rodea en cada momento. Aunque quizás aún no seas consciente de ello, ¿no te parece importante y valioso comprender lo que realmente eres? Todavía no te has reconocido como el creador de tu propia existencia. Aunque aún te sientes pequeño e insignificante, es hora de transformar esa percepción. Es momento de empezar a reconocerte como el ser divino que verdaderamente eres. Tú eres el arquitecto de tu propia existencia, el protagonista de tu historia. Acepta y abraza este poder que reside en tu interior, ya que eres una expresión del universo mismo, rebosante de infinitas posibilidades. Con un simple pensamiento, eres capaz de moldear tu realidad. Por favor, no subestimes la grandeza que reside en tu interior. Acepta tu esencia divina y despierta a la maravilla de lo que eres. Al conectar con tu autenticidad, descubrirás que el universo está a tu disposición, esperando tus órdenes. Tu imaginación es el lienzo en el que puedes plasmar los sueños más vibrantes y hacerlos realidad. Recuerda siempre que, si así lo deseas, eso es todo lo que necesitas hacer. El poder reside en tus manos, en tu mente y en tu espíritu eterno. Libérate de las cadenas autoimpuestas y comienza a vivir la vida que realmente deseas. Levanta la mirada hacia el cielo y admira la inmensidad del cosmos, porque dentro de ti, en tu propio ser, reside esa misma grandeza. Ten confianza en ti mismo y en tu capacidad para convertir en realidad tus deseos más profundos. Anímate a soñar a lo grande y actúa con valentía. No dejes que las limitaciones te detengan, pues tu potencial es ilimitado. Recuerda que sigues siendo el protagonista de tu historia personal. No te conformes con lo que te han enseñado o con lo que la sociedad espera de ti. Posees el poder de superar esas limitaciones y crear tu propia realidad. Conecta con la sabiduría interna que reside en tu corazón y en tu intuición. Ten confianza en que estás en sintonía con el cosmos y que todas las respuestas que necesitas ya están dentro de ti. Al embarcarte en el viaje de autodescubrimiento, comenzarás a percibir la magia que fluye a través de ti y comprenderás que la vida no es una serie de coincidencias al azar, sino una intrincada red de energía y conciencia interconectadas. Acepta tu capacidad de crear y transformar, cultiva gratitud por todo lo que has manifestado hasta ahora en tu vida, y visualiza con claridad los deseos que todavía anhelas. La clave está en mantener la atención en lo que deseas, sin permitir que la duda o el miedo desvíen tu camino. Recuerda que cada pensamiento, emoción y acción emiten energía. Si te concentras en la abundancia,
el amor y las infinitas posibilidades, atraerás esas mismas vibraciones a tu vida. Por el contrario, si te sumerges en el miedo, la escasez o la duda, estarás limitando tus propias oportunidades. Atrévete a soñar en grande y toma acción en dirección a tus sueños. Abre la puerta a salir de tu zona de confort y explorar nuevas oportunidades. Confía en tu intuición y en la certeza de que siempre estás siendo guiado por el camino correcto. Si lo deseas, lo obtendrás. Eso es todo lo que necesitas hacer. Cree en ti mismo, en tus habilidades y en la magia que te rodea. Eres el arquitecto de tu destino, el maestro de tu propia vida. Permíteme compartirte algo de suma importancia. Esto va más allá de simplemente materializar cosas en tu vida. Es una evolución de conciencia. ¿Pero qué implica realmente esta transformación? Significa pensar y actuar como si ya tuvieras lo que estás buscando. Es un cambio interno que se reflejará en tus pensamientos, acciones y relaciones con el mundo. Al cambiar tu conciencia, te alineas con la energía de tus deseos y te conviertes en un imán poderoso que atrae las circunstancias adecuadas para manifestar tus anhelos. No se trata solo de obtener cosas materiales, sino de transformarte en una versión más elevada y consciente de ti mismo. Este cambio implica liberarte de las limitaciones autoimpuestas y de los patrones de pensamiento negativos. Deja atrás la idea de que eres insignificante y comprende que eres una parte integral del universo, con un potencial infinito dentro de ti. Al adoptar esta nueva perspectiva, empiezas a vivir desde un estado de plenitud y abundancia. Ya no dependes de circunstancias externas para sentirte completo, sino que reconoces tu propio poder y valor interno. Te conviertes en el consciente creador de tu realidad, sabiendo que mereces y puedes alcanzar todo lo que deseas. Se trata de convertirte en alguien que vibra en la frecuencia del éxito, la prosperidad y la autorrealización. Cuando cambiamos nuestra conciencia, nuestro entorno también se transforma, y las oportunidades surgen de manera sincronizada. Las personas adecuadas cruzan tu camino y los recursos necesarios se presentan de forma natural. Abre tu mente y tu corazón a la infinita posibilidad que reside en tu interior. Reconoce tu capacidad para crear y transformar tu realidad. Atrévete a adoptar la mentalidad de aquel que ya posee todo lo que desea y observa cómo el universo conspira a tu favor. Permítete fluir con el curso de la vida, sabiendo que estás en armonía con el cosmos. Recuerda que eres un ser multidimensional, más allá de tus limitaciones físicas. Eres energía en constante expansión. En cada experiencia, en cada desafío, existen valiosas lecciones y oportunidades de crecimiento. Acepta los momentos de cambio con coraje y gratitud, consciente de que estás evolucionando en tu camino hacia la plenitud. Conéctate con tu intuición y escucha la sabia voz que habita en tu espacio sagrado interior. Allí encontrarás la paz y la fortaleza que necesitas. Confía en ti mismo y en tu capacidad de crear una realidad llena de amor, alegría y propósito. En cada instante, tienes la oportunidad de elegir cómo percibes el mundo que te rodea. Opta por ver la belleza, la magia y las infinitas posibilidades que existen. Confía en que el universo siempre está de tu lado, llevándote exactamente lo que necesitas en el momento perfecto. Abraza tu grandeza interior y reconoce que eres un ser divino capaz de crear milagros. Confía en ti mismo y en el proceso. Estás aquí y ahora por una razón, con un propósito único por cumplir. Es crucial mantener un desapego de lo que se desea alcanzar. Puedes preguntarte cómo es posible tener desapego de algo que anhelas tanto. Te daré un ejemplo. Imagina a alguien que ya vive en su casa de ensueño desde hace tiempo. Con el paso del tiempo, esa casa ya no tiene la misma importancia que antes, lo que era su sueño supremo se ha vuelto cotidiano. Esta persona sabe que tiene esa casa maravillosa, esa vivienda perfecta en la que siempre soñó vivir, y se siente completamente a gusto en ella.
La sensación de carencia y el anhelo desesperado por esa casa han desaparecido. Ahora experimenta la comodidad y la sensación de estar protegido en ese lugar. Para manifestar, es fundamental actuar y comportarse como si ya se poseyera lo deseado. El apego constante a la creencia de carecer de algo impide obtener el resultado esperado. Al universo le estás comunicando que careces de lo que deseas y el universo actúa en consecuencia. Por eso, comprender el cambio de perspectiva es esencial en el proceso de manifestación. Cuando dejas de enfocarte en la carencia y te sumerges en la gratitud y la certeza de que mereces lo que tienes, transformas tu realidad. Te conviertes en el creador consciente de tu vida, manifestando tus sueños y deseos con facilidad. Es crucial recordar que la importancia de las cosas no radica en su posesión material, sino en la conexión que estableces con ellas. Cuando dejas de percibirlas como algo externo y comienzas a sentirte en completa armonía y satisfacción con lo que tienes, te conviertes en un imán para atraer aún más bendiciones a tu vida. Tu conciencia se encontraba constantemente inmersa en el papel que representabas en la historia que habías diseñado para ti mismo. Pero permíteme recordarte que esto es simplemente un juego, una obra teatral en la que asumes diversos roles, distintas versiones de ti mismo, conforme cambia tu conciencia. Cuando abrimos una pequeña ventana de esperanza, cuando nos permitimos creer en la posibilidad de cambio, ya estamos trazando el camino hacia nuestro éxito. Esto es lo que debes tener presente. Eres el arquitecto de tu realidad y tu poder de elección es infinito. Las enseñanzas de grandes maestros como Joseph Murphy, Louise Hay, Neville Goddard, entre otros, comparten un mensaje común. Debes ser firme en tu deseo y persistir a pesar de cualquier obstáculo. Eres más poderoso de lo que piensas. A medida que tomas conciencia del ser poderoso que eres y te conectas con tu interior, descubres que puedes trascender cualquier situación, cualquier limitación. Alimenta tu mente con afirmaciones poderosas y visualiza con claridad lo que deseas experimentar en tu vida. Siente esa realidad como si ya formara parte de tu existencia, porque en el ámbito metafísico, el tiempo y el espacio son maleables. Cuando te sumerges en la profunda convicción de que lo que deseas es tuyo, estás abriendo la puerta a la transformación. No te preocupes por cómo se manifestará ni te compares con otros. No preguntes por qué, quién, cómo, dónde o cuándo. Si ya eres lo que deseas ser, ¿por qué dudar del proceso? Si ya eres una persona casada, no cuestionas cómo sucedió. Buscar explicaciones sobre quién, cómo o por qué ocurrió algo cuando tu mente es capaz de crearlo y puedes vivirlo en cada instante, solo sirve para sembrar dudas. La convicción y la seguridad inquebrantables son la semilla que germina y florece en tu realidad. A partir de ahí, no hay límites ni barreras. Visualiza tu deseo en tu mente con absoluta claridad y vive como si ya fuera una parte esencial de tu existencia. Siente las emociones de poseerlo, permite que disfrutes de su plenitud y observa cómo se manifiesta en tu vida. Deja a un lado las preguntas y dudas que te acosan. Tu mente es tu mayor herramienta de creación y tienes el control absoluto sobre tus experiencias. Confía en el proceso y fluye con el curso del cosmos. Recuerda que eres un ser creativo, un ser divino capaz de materializar tus mayores anhelos. En el momento en que tomas una decisión, se materializa y es tuya. Si deseas atraer a esa pareja perfecta para tu vida, simplemente afirma que ya es tuya, punto final. Si aspiras a la independencia financiera, reconoce que ya es parte de tu realidad. No necesitas entender todos los detalles ni tener todas las respuestas. La vida tejerá la trama de tus sueños a su tiempo y de su manera. Al permitirte disfrutar del viaje y rendirte a la certeza de que ya mereces y posees tus deseos, te alineas con las fuerzas universales que conspiran a tu favor. Confía en ti mismo y en tu capacidad de crear tu propia realidad. Visualiza con claridad y experimenta en tu corazón que ya es una parte esencial de tu vida.
Haz caso omiso a las voces críticas y a las dudas que intentan desviarte de tu propósito. Silencia ese diálogo interno crítico que a veces emerge. Confía en tu instinto y en la guía celestial que te acompaña. Eres merecedor de todas las bendiciones que el cosmos tiene reservadas para ti. Recuerda siempre que en el momento en que tomes una decisión, será tuyo. No permitas que las dudas te dominen y te venzan. Mantente firme y refuerza tu convicción a nivel consciente. Si estás seguro de que algo es tuyo, es porque lo es y porque tú decides que así sea. Y eso es suficiente. Cuando te enfrentes a esas incertidumbres, simplemente cierra la puerta y afirma que no te afecta lo que opinen los demás, porque lo que tú deseas ya es tuyo. No importa si experimentas dolor físico o tienes problemas de salud, tu bienestar te pertenece. Tampoco importa si tienes deudas, sabes que se resolverán porque la prosperidad está en camino hacia ti. Eres la personificación de la riqueza. Cuando te conectas con tu verdadero ser, las condiciones físicas pierden relevancia. Tienes claro lo que mereces y sabes que todo cambia en el instante en que transformas tu conciencia. Si anhelas mayor belleza, ya la posees. Si buscas la riqueza, ya es tuya. Cierra los ojos, imagina, redacta y siente que ya es parte de ti. Descarta la autocrítica y siéntete orgulloso de ti mismo. Emplea palabras de afirmación que nunca antes te habías permitido usar. Comienza a tratarte como una deidad, no por vanidad, sino para reconocerte por lo que realmente eres. Y recuerda, si puedes imaginarlo, puedes crearlo. No existen límites para tus creaciones. El poder de manifestar reside en ti. Eres el arquitecto de tu destino. Afirma en tu interior que ya es tuyo y vive agradecido, porque todo llega a ti en su momento preciso. Despierta la grandeza que reside en tu interior y abraza tus posibilidades ilimitadas. Eres una fuerza creadora en este universo y tus sueños merecen convertirse en realidad. Confía en ti mismo y en el sagrado proceso que te guía. Deja que tu certeza sea tu luz y avanza con seguridad hacia la vida que anhelas. Posees la llave para desbloquear las puertas de un sinfín de posibilidades y no hay obstáculos que puedan detenerte. Al conectarte con tu naturaleza divina y reconocer que eres uno con el cosmos, permite que tu intuición sea tu guía en cada paso del camino. Sintoniza con las frecuencias más elevadas del universo y alinea tus pensamientos, palabras y acciones con la energía del amor, la abundancia y la gratitud. Permite que tu ser esencial se expanda y abarque la totalidad de lo divino. Recuerda que los obstáculos son simples ilusiones temporales, desafíos que te permiten crecer y recordar tu verdadera capacidad. No te desanimes por las apariencias externas. Más bien, afirma con determinación que lo que deseas ya forma parte de tu vida. Despliega tus alas y asciende hacia la cúspide de tu potencial supremo. No olvides nunca que eres un ser mágico, un creador consciente. Recuerda siempre tu divinidad, tu esencia de amor y tu naturaleza infinita. Una vez más, gracias por llegar hasta aquí. Deja un comentario manifestando. Logro todo lo que deseo y pretendo, y observa cómo la magia se hace realidad en tu existencia. Continúa al siguiente video para seguir descubriendo cómo manifestar la vida que deseas, pero no sin antes darle me gusta, activar las notificaciones y, por supuesto, suscribirte al canal. Te aseguro que tu vida se transformará de manera asombrosa. Mis mejores deseos para ti en tu viaje y nos vemos en el próximo video.